Hola familia, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy vamos a la directa del lunes actualizando la situación de Cuba y el mundo con relación a la crisis actual del COVID-19. Si se me escucha bien, si se me ve bien, por favor, confirmarme por el chat. Buenas tardes, Carmen. Un abrazo. Liliana, un saludo, Liliana. Leo Quintero, fuego, Leo, fuego. Abajo, Roberto, abajo los comunistas. Yaniel Cabrera, un saludo. Saludos, Diana. Estamos subiendo rápido hoy, estamos en 81. Perfecto, qué bueno que se escucha y se ve bien. Perfecto, perfecto. René, un saludo. Buenas tardes, Adael. Estefano, un saludo. Gustavo, saludos. Sianki, saludos para ti también. Arolvis, un saludo, Arolvis. J. Luis Kaiser, un abrazo por ahí por Guantánamo, J. Luis. Un abrazo. Ya pasamos los 100, vamos a esperar aunque sea 3 minutos más para comenzar con la directa de hoy. Les decía que hoy vamos, como cada domingo llevamos, como cada lunes, perdón, desde hace ya varias semanas que estamos actualizando la situación del COVID en Cuba, en España y en el mundo. Rafael, bienvenido al canal. Y hoy vamos a actualizar pues todo lo que ha transcurrido durante la semana pasada, las principales cifras en el mundo, en España y luego en Cuba. Y algunas noticias también, tanto del mundo como de España como de Cuba, relacionadas con el tema COVID-19. Darien Arteaga, saludos para ti también, Darien, por ahí por Florida. Sianki, muchísimas gracias, Sianki. Gracias a ustedes es que este trabajo se puede hacer. Si no fuera por ustedes, este canal, ustedes son los que ven este canal, ustedes son los que cada día mantienen este canal en YouTube directamente en las visualizaciones, y eso hace que el canal haya crecido y se divulgue muy bien, gracias a ustedes que son los que lo ven diariamente. Saludos por ahí por Tampa, Rolando. Ya somos 133. J. Luis, muchísimas gracias. Hay varias personas, J. Luis, de Santiago, de Granma, me han dicho también que tienen los videos y que los distribuyen por ahí en memoria, y me hace mucha ilusión, de verdad, que sigan allí el canal. Saludos por Alaska, como siempre, Carlos Rodríguez. Saludos por allí. Muchas gracias, Susana. Me dice J. Corrales que hay que hacer un video con todos los que quisieron participar en la manifestación y que no se pudo por problemas. Vamos a hacer otra cosa, J. Corrales. Estamos planificando hacer otra acción. Recuerden que ahora próximamente, el mes que viene, es el 20 de mayo, el día 20, que es el nacimiento de la República. Y es una fecha que el régimen cubano ha intentado borrar prácticamente del ideario cubano, y tenemos que empezarla a retomar porque fue cuando Cuba nació como república. Y para ese 20 de mayo vamos a intentar volver a hacer otra acción, a ver qué podemos organizar y si volvemos a repetir la afluencia de público que tuvo la de ayer o superarla, que fue bastante. Luego lo hablaremos también. Saludos, Elisa. Bueno, vamos a comenzar a entrar en materia, que ya somos 164 conectados. Vamos a empezar. A ver, vamos a empezar por el mundo, como siempre. Si ven que tarda un poco en cambiar de pantalla, perdónenme, que soy yo solo y tengo varias pantallas abiertas, ¿vale? Entonces voy a ir moviendo esta pantalla para acá. Vale. Y aquí tenemos el mapa del mundo con los datos actualizados de la situación de la pandemia COVID-19. Tenemos a día de hoy un total de confirmados en todo el mundo de
prácticamente 3 millones, 2.995.456 casos confirmados de COVID. Tenemos Estados Unidos a la cabeza con 965.933 casos confirmados de COVID. Luego tenemos España con 229.422 y en tercer lugar tenemos a Italia con 197.675. Estos son los tres países que encabezan la lista de contagios. Evidentemente, Estados Unidos, como siempre les digo, al ser un país que tiene mucha más población que España y que Italia, pues por lógica, por pura estadística, la cifra de contagios tiene que ser mucho mayor también. Entonces, en cualquier caso, esta es la posición de los tres primeros países en cantidad de contagios. Cantidad de muertes a nivel mundial, 207.518. Y la cantidad de test que se han realizado, en este caso en Estados Unidos, 5.441.079 test. Esta cifra dice mucho, claro, de la cantidad de contagios que se detectan en Estados Unidos. La curva, el crecimiento de los casos de COVID a nivel internacional, como ven aquí, sigue en aumento. No se ha aplanado la curva, es una curva que continúa creciendo y continuará creciendo durante las próximas semanas, porque ahora el COVID va a pasar a África y a América, como ya está ocurriendo, y eso hará que los casos sigan ascendiendo. Tenemos el caso específico de Estados Unidos, que a día de hoy tiene 54.938 muertes y, como ven aquí, la curva totalmente en ascenso. Si nos acercamos en el mapa, vemos en el caso de Estados Unidos un mapa bastante rojo, ¿vale? Principalmente en la costa atlántica es donde mayores casos de contagios hay, Florida y Nueva York, y las ciudades que están a orilla de los lagos, de los grandes lagos, pues son los sitios donde mayor cantidad de contagios hay. La zona de Chicago y esta zona por aquí, Washington, New York y Florida. En la costa pacífica, pues el nivel de contagio no está tan, es alto, pero no está tan distendido. Entonces, así está el mundo. En China, pues ya prácticamente según el régimen chino, que ya todos sabemos que los datos de ahí hay que cogerlos con pinzas, pues según el régimen chino los casos de contagio han bajado muchísimo. En el Medio Oriente, pues con la poca información que se puede tener del Medio Oriente, pues tampoco se ha diseminado mucho. En África están comenzando ahora a surgir los casos de COVID, también con la poca información fiable que puede salir de África, debido al descontrol social que existe en estos países africanos. Entonces hay muy poca información fiable que pueda salir de ahí. Y tenemos pues el caso en Europa de España, que sigue siendo un desastre, ahora vamos a entrar en detalles, y pues en el caso de Estados Unidos, que va en aumento notablemente. Y algo que me llama la atención es que en Groenlandia tenemos 11 confirmados de COVID-19 en Groenlandia. Fíjense hasta dónde ha llegado el virus, a un sitio tan apartado como Groenlandia. Pues ahí también hay confirmados de COVID-19 11 y no se reportan muertes en Groenlandia. Vamos a pasar al mapa de Google. Aquí tenemos el reporte que hace Google con la distribución del COVID a nivel internacional igualmente. Tenemos otra vez la lista. Tenemos, en el caso de, aparece España de primero porque es el país desde donde estoy emitiendo, con los 219.764 confirmados, las 4.665 casos por 1 millón de personas, y los curados 100.875 y los 23.521 muertos. Luego está Estados Unidos por orden, es el primero a nivel de casos confirmados, y luego Italia, y luego le sigue Alemania. Así va el COVID en el mundo. Aquí lo podemos ver por colores. Los colores más oscuros son los países donde mayor contagio hay, y los colores más claros son los países donde menor contagio hay. Como pueden ver, África prácticamente está con bajos niveles de contagio según cifras oficiales, aunque, como les decía antes, los datos que salen de África son poco fiables en cuanto a no en cuanto a gobiernos que oculten datos,
sino en cuanto al conteo de lo que sale de allí. Es muy difícil contar los casos en África. Tenemos el caso de Venezuela, que esto pasa como en Cuba, es anacrónico totalmente. Y el caso de Paraguay, que también tiene un número de casos bastante bajo, solo tiene 288 casos confirmados. Pues así va el mundo a día de hoy con el COVID. Noticias a nivel internacional relacionadas con el COVID. Tenemos por ejemplo el caso de Australia. Australia es un país continente, como todos sabemos. Tiene solo 83 fallecidos Australia, con una población de 25 millones de habitantes, el doble de la población que Cuba, y tiene solo 83 fallecidos por COVID-19. Australia es la muestra para esas personas que siguen insistiendo que es que el COVID ha sacado lo peor del sistema capitalista, todas estas cosas absurdas que siguen diciendo. Australia es la muestra de que la pandemia no entiende de ideologías, ni de sistemas, ni de ninguna de estas tonterías. Australia es un país capitalista, evidentemente, como todos sabemos, y ha controlado la pandemia de esta forma con estos datos que estamos viendo aquí. Solo 83 fallecidos. ¿Por qué? Porque han reaccionado a tiempo, porque han aplicado medidas efectivas y porque tienen un sistema sanitario capitalista como es, que ha contribuido a contener la pandemia y porque sus políticos, sus dirigentes, han sido eficaces en el control de la pandemia. Este es el caso de Australia. Tenemos el caso también de Nueva Zelanda, que es otro país capitalista, evidentemente, que también ha contenido muy bien la pandemia. Nueva Zelanda tiene 19 fallecidos a día de hoy. Nueva Zelanda es otro país capitalista con unos políticos eficientes, que tomó medidas a tiempo, que la población se comportó de forma disciplinada y que ha podido contener la pandemia, como efectivamente dicen las cifras. Aquí tenemos otra muestra de que no es casos de sistemas, sino de políticos y ciudadanos con responsabilidad. Tenemos el caso de Alemania, por ejemplo, que no es lo que Australia y Nueva Zelanda. Alemania ya tiene 5.976 fallecidos, pero teniendo en cuenta que Alemania también tiene 83 millones de habitantes, un poco más de 83 millones de habitantes, pues es un número de fallecidos razonable, digamos. Sigue siendo un número alto, pero cuando lo contrastas con la cantidad de millones de habitantes, la cifra por mil te da 1897, la cifra por millón te da 1897 fallecidos. Aquí tenemos otro caso de otro país capitalista, con una economía de mercado, que ha sabido contener en gran medida también la pandemia gracias a la actitud de los ciudadanos, de los políticos y un sistema sanitario sólido. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que decía antes, que la pandemia, para esas personas que siguen insistiendo en que esta pandemia ha demostrado lo peor del capitalismo, que solo los sistemas socialistas han contenido, no, todo eso es falso, todo eso es tonterías. Esta pandemia no entiende de ideologías, ni de sistemas, ni de nada de eso. Aquí, tanto socialistas como capitalistas han metido la pata y el virus nos ha masacrado a todos. Y hay países como Nueva Zelanda, Australia, el caso de Alemania, que han podido controlar, el caso de Corea del Sur, que han podido controlar la pandemia aún siendo países capitalistas. Así que olvidémonos de las teorías de los sistemas de ideologías en esta situación de pandemia. En Nueva York, por ejemplo, el gobernador Andrew Cuomo dijo este domingo que el número total de muertes y hospitalizaciones por coronavirus han seguido disminuyendo. El estado registró 367 nuevas muertes por coronavirus este domingo pasado, bajando o por debajo de las 400 por primera vez en varias semanas. El número de positivos reportados se mantiene por encima de los 1000 al día. Esto es otro buen síntoma. Una ciudad como Nueva York, que ha sido bastante azotada por el COVID, que las muertes hayan bajado de 400 después de varias semanas. Sigue siendo un número alto, 367 muertes, pero por lo menos es un descenso
y un síntoma de que se puede recuperar más pronto que tarde Estados Unidos. Vamos a España. Vamos a cambiar la pantalla. A ver. Vamos a España. A ver qué tenemos por España. Que aquí esto no paramos, de una sorpresa tras otra, no paramos. Vamos a poner... Aquí tenemos el mapa de España. Aquí tenemos el mapa de España a día de hoy con la evolución del COVID. Vamos a poner la evolución desde el principio. Aquí vemos cómo avanzan los casos positivos, los muertos en la línea del tiempo. Los curados también van ascendiendo. Fíjense la gráfica, como el puntito rojo de la gráfica va ascendiendo también, que son los totales de positivos, y el puntito negro, que son los muertos. Y así llegamos al 27 de abril, que es hoy, con un mapa que aquí podemos ver. Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas más azotadas por el COVID, y tenemos a día de hoy un total de positivos de 238.140, un incremento de 4.19%, y un total de muertos de 23.521, con un incremento de 1.43%. Los muertos aquí en España han disminuido, como pueden ver en esta gráfica. Si comparamos con el 12 de abril, por ejemplo, que fueron 619, a día de hoy pues han disminuido prácticamente a la mitad. Incluso el 26 de abril, ayer, se bajó de los 300 muertos, que hacía varias semanas que no se bajaba de los 300 muertos, lo que hoy hubo un repunte otra vez. Esto indica que va bajando, evidentemente, el número de muertos, y España va saliendo poco a poco, a pesar del gobierno social comunista, va saliendo de la crisis del COVID. Hay que esperar a ver cómo reacciona esta pandemia, porque a partir de ayer dieron permiso para que los niños pudieran salir de casa. Raúl, muchísimas gracias, hermano. A partir de ayer dieron permiso para que los niños pudieran salir de casa, los niños menores de 14 años, pudieran salir de casa acompañados de un adulto, un rato al día, 1 hora al día. Entonces ayer salieron muchas personas a la calle, el domingo, y hoy lunes también volvieron a salir, están todavía saliendo muchas personas a la calle. Entonces hay que esperar a ver cómo se comporta la pandemia a raíz de que tantas personas hayan vuelto a salir a la calle otra vez. Probablemente esta semana vuelva a haber algún repunte en los casos de muertes y en los casos de contagio, pero no creo que sea lo que fue aquí el 12 de abril con 619. Yo creo que si hay algún repunte no va a llegar a esto, será mucho menor. Esperemos que la tendencia continúe siendo a la baja. Seguimos por comunidades autónomas en España. Tenemos Madrid, a ver qué se me ha pasado. Aquí está. Tenemos Madrid a la cabeza con 7.986 muertos, una cifra bastante alta. Tenemos detrás de Madrid a Cataluña con 4.699 muertos, y luego tenemos a Castilla-La Mancha con 2.365 muertos y a Castilla y León con 1.690 muertos. Son las 4 comunidades autónomas con mayor cantidad de muertes posibles. Aquí en España, como pueden ver, se están haciendo test. Según el gobierno, están haciendo muchos test, y positivos en PCR, en el test PCR, que es el test con mayor, digamos, rango de certidumbre para detectar el COVID. Positivos en PCR se han dado 209.465 casos positivos. Son bastantes casos positivos en PCR. Y aquí tenemos la evolución por comunidades autónomas en una gráfica. Como podemos ver también, la curva se ha aplanado arriba, ya no es un pico continuo que asciende, ya la curva se ha ido aplanando. Incluso han habido descensos, como pueden ver aquí, han habido descensos. Eso quiere decir que se está estabilizando poco a poco la situación. Ahora, en cuanto a las noticias en España, vamos a hablar de las noticias en España. Aquí en España tenemos, vamos a ver, por aquí lo tengo. Aquí en España tenemos, a día de hoy,
9 millones de trabajadores en situación económica de paro. ¿Qué significa 9 millones de trabajadores en situación económica de paro? Esto significa que hay 9 personas aquí en España sin trabajar ahora mismo. 9 millones equivale al 40%, más o menos, el 40% de la población activa de España. Es decir, de cada 100 personas que pueden trabajar en España, 40 ahora mismo están sin trabajo, prácticamente la mitad. ¿Qué significa esto? Esto es el preludio de una crisis económica bastante seria. Cuando hicimos la directa con Manuel Milanés, estábamos hablando precisamente de esto, de lo que podía pasar aquí en España, y bueno, pues por aquí ya viene avisorándose la situación. 9 millones de personas sin trabajo. De esos 9 millones de personas sin trabajo, hay 1.120.000 aproximadamente que son autónomos dueños de pequeñas empresas que han cerrado o que han cesado actividad. ¿Qué significa esto? Pues que hay bastantes empresas que han cerrado directamente y que o eran proveedores de alguna otra empresa o prestaban algún tipo de servicio o generaban algún tipo de empleo indirecto. Pues estas empresas han cerrado actividad, han clausurado, y para que vuelvan a arrancar tardará bastante tiempo. Por tanto, esto repercute directamente tanto en la economía del país como en el empleo. Esto también se traduce de cara al verano, en que como el turismo va a bajar, pues probablemente de cara al verano haya todavía más de 9 millones de desempleados, probablemente todavía más, y el país, España, tarde muchísimo en recuperarse. A todas estas, el gobierno sigue sin inyectar dinero al pueblo directamente, a los trabajadores, para que consuman. Lo que ha hecho es crear una renta básica a costa de los impuestos de todos nosotros, para que solucionarle la vida o la mitad de la vida o una parte de la vida a algunas personas. El resto tenemos que seguir capeando el temporal como podamos. Ernesto Conde, bienvenido al canal. Diana Pedroso, bienvenido al canal, bienvenida al canal. Continuamos. Tenemos otra noticia aquí en España bastante curiosa, cuanto menos. Este señor que aparece aquí, los españoles y los cubanos que vivimos en España lo conocemos bien. Este señor es Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del gobierno, comunista, y uno de los causantes de la debacle del COVID en España a día de hoy. Pues este señor ahora mismo está en un supermercado. En esta foto estaba en un supermercado comprando sin mascarilla y sin ningún medio de protección. El gobierno de este señor, o el gobierno que él vicepreside, ha recomendado, no es obligatorio, pero ha recomendado el uso de medios de protección como las mascarillas en el caso de que vayamos a sitios como los supermercados, que son lugares donde hay normalmente bastante público, para cuidarnos nosotros y para cuidar a las demás personas. Una medida lógica, realmente. Pues este señor, aquí lo vemos en un supermercado comprando sin mascarilla. Esta no es la primera recomendación que se salta Pablo Iglesias. Pablo Iglesias rompió también la cuarentena a principios de la crisis del COVID, pues rompió la cuarentena para acudir a una reunión del Consejo de Ministros, una reunión del gobierno. Violó la cuarentena cuando todos los demás ciudadanos hemos tenido que mantener la cuarentena por responsabilidad como mínimo. Pues él la violó también, y aquí se salta otra recomendación. ¿Por qué? Porque lo del COVID y las recomendaciones no van con él. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Así de simple. Pues así nos va aquí en España. Tenemos, y esto que les quiero enseñar ahora es algo bastante interesante. Les voy a poner, para el que no conozca a este señor que aparece aquí. Este señor es Javier Cárdenas, es uno de los presentadores de televisión, que ha tenido programas en televisión, y locutores de radio más conocidos de España. Y a mí me gusta mucho la forma de pensar de Javier Cárdenas. Para mí es una de las personas de los medios de comunicación en España a día de hoy con más sentido común. Y miren, cuando la semana pasada les decía que el régimen socialcomunista español
estaba tomando los medios de comunicación y los estaba comprando, algunas personas me dijeron que yo estaba exagerando, pues ahora se los va a decir el propio Javier Cárdenas, que es un comunicador que trabaja en los medios y que sabe de lo que habla. Miren, les voy a poner dos videos cortitos de Javier Cárdenas para que ustedes mismos lo escuchen del propio Javier. Que si eres mínimamente crítico, por ejemplo, con el PSOE, tú no vas a trabajar en este país, en los medios de comunicación, eso es seguro. Han escuchado, ¿no? Lo que ha dicho. Les voy a poner, se los voy a volver a repetir por si no lo han escuchado bien. Que si eres mínimamente crítico, por ejemplo, con el PSOE, tú no vas a trabajar en este país, en los medios de comunicación, eso es seguro. El PSOE es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Mm? Y miren el otro video, es un poquito más largo, unos segundos más largo, pero miren lo que dice. Que es que las muertes no entienden de partidos, entiende dignidad, y que a mí, ¿de qué me vale que mi padre haya muerto, mi madre haya muerto, pero si está el PP no me importa menos, o si está el PSOE me importa menos? ¿Pero qué clase de hijo o de hija eres? Se ha muerto y quiero responsabilidades si se puede evitar, ojo, porque hay cosas que no se pueden evitar, y aquí no vamos a ser tan locos de decirlo, pero si se ha podido evitar, y se ha podido evitar, que lo dicen todos los médicos, y la OMS había avisado en diferentes ocasiones, ya en enero, me parece una vergüenza, pero como no vemos ese nivel de crispación en la tele, yo no veo en esos debates realmente, bueno, veo a gente que está defendiendo con una, pero sin vergonzura, sin precedentes, lo que está haciendo el gobierno. Es que nadie podía predecirlo, nadie tenía... Pero ¿cómo podéis mentir de esa forma? Coño, pero si en vuestro propio programa han dicho que la OMS había avisado en enero. El Es que 20 desde el 23 de enero, es Javier. sin Desde el parar. 23. Y aquí había empresas españolas que decían que ellos hacían los respiradores, que ellos hacían los test con la máxima fiabilidad de un 92%, y el gobierno, en lugar de comprarlo, además, a empresas españolas, se va a China, a una empresa no homologada. Y la gente está así. Bueno, lo han escuchado ustedes mismos de la propia voz de Javier Cárdenas, que es una persona bastante respetable aquí en España y que tiene una credibilidad altísima aquí entre los españoles. Esto es lo que está haciendo el gobierno socialcomunista, el régimen socialcomunista de España, pues esto es lo que está haciendo y lo que llevo semanas, como desde noviembre, que llegaron al poder, llevo anunciándoselos que era lo que iba a hacer y es tal cual lo que está haciendo. En otro orden de noticias relacionadas con el COVID, aquí en España aparecen estos señores. Vamos a ver. Estos señores de aquí. ¿Quiénes son estos parásitos de aquí? Estos parásitos son los sindicalistas españoles. Estas dos caras que hay aquí. Estos señores parásitos, porque es lo que son, estos señores no producen nada, absolutamente nada. Estos señores viven del dinero y de los impuestos de los españoles. Literalmente, eso es ser un parásito. Pues estos parásitos están abogando a estas alturas porque cuando pase la crisis del COVID-19 se comiencen a nacionalizar o a expropiar empresas. Miren lo que dice aquí el secretario general de Comisiones Obreras que es uno de los sindicatos más grandes de España, uno de los dos más grandes de España, Unai Sordo, ha asegurado que hablar de nacionalizar las empresas en España no puede ser un anatema y que es un debate que debe haber una vez pase la crisis del coronavirus. Es decir, estos señores parásitos están pensando, en lugar de dejar de chupar de los impuestos de nosotros los contribuyentes, en lugar de eso, y ponerse a trabajar, en lugar de eso, están pensando en, cuando pase la crisis, comenzar a nacionalizar empresas. Fíjense hasta dónde llega la incompetencia y la ineptitud y el descaro de este tipo de personas. Pues así nos va aquí en España con lo que tenemos. Y algunos de ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué te quejas tanto de España? Pues simple, porque me da la gana, porque tengo la libertad de hacerlo. Para eso vivo en un país que todavía hay un mínimo de libertad de expresión. Y por eso me quejo.
Ahora vamos a pasar a nuestro país, Cuba. Creo que ya con España vamos a terminar por ahora. Vamos a pasar a Cuba. ¿Cómo vamos en Cuba? Vamos a ver. Aquí tenemos... A ver, perdonen un segundo. Tenemos 484 personas conectadas. Muy bien, muy bien. Vamos bien hoy de números. Vamos a pasar a Cuba, lo que nos ocupa. Esta es la gráfica que nos ofrece el proyecto inventario.org relacionada con los datos, las cifras del COVID-19 en Cuba. A día de ayer, es decir, en el cierre del día de... todavía no está actualizada a día de ayer, está actualizada el día 25, es decir, de antes de ayer. El cierre del día 25, había 1.369 contagios y 32 nuevos casos confirmados, perdonen. Vamos a ver. Vamos a actualizar aquí, perdonen un segundo. Y 32 nuevos casos confirmados. Los datos del día de hoy todavía no se han cargado en esta gráfica, pero ya salió en rueda de prensa, ya los han dicho. Pero vamos a tomar esto porque al final, vamos a tomar los datos que tenemos en esta gráfica porque al final es más de lo mismo. Esto sigue sin coincidir con nada de lo que ocurre en ninguna parte del mundo, salvo en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte. El resto del mundo sigue en sí. Mira, me dicen que hoy sí, efectivamente han muerto 2. La cifra de muertes aumenta en 2. Vamos, esto da igual si añadimos los datos de hoy o no. Esto sigue sin ser coherente con nada de lo que pasa en ninguna parte del mundo. Siguen creciendo de 50 en 50 prácticamente los datos, los números. Es como si se hubieran hecho un plan de cumplimiento. Han puesto entre 48 y 52 los números de contagios diarios para irlos insertando y no dar un pico de contagios. Da igual, esto no tiene sentido y yo lo sigo reafirmando que es como mínimo sospechoso. Y esta disminución aquí de 32 todavía es más sospechosa. Tenemos el avance por municipios, que se ha variado bastante poco, la verdad. Sigue la Isla de la Juventud, La Habana, y Santiago se ha sumado ahora a los números altos de contagio. Pero vamos, ha cambiado relativamente muy poco. Y tenemos pues en La Habana con 565 casos confirmados de contagio. Y Villa Clara con 191. La situación del COVID en Cuba a mí me sigue preocupando mucho. ¿Por qué me sigue preocupando mucho? Pues por situaciones como esta que les voy a enseñar ahora, miren. Esto es una protesta en Cuba. Les voy a poner el audio, el video. Probablemente a muchos de ustedes la hayan visto, pero se las voy a poner. No se los voy a poner completo. No, ni agua para darnos las manos. Ellos que quieren que uno se muera cada día. Hablamos porque uno se muera. Ya es demasiado. Hace 7 días, mira, hace 7 días no tengo agua. 7 días que uno se quiere morir. Mira, Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Esta persona denuncia que lleva 7 días sin agua en La Habana. Estamos hablando de la capital del país, 7 días sin agua. Yo no sé si es que el agua también viene en los aviones esos que no dejan entrar a Cuba, o en los barcos esos que multan por la Helms-Burton. Yo no sé si es que el agua viene también en esas cosas, o que el bloqueo imperialista también prohíbe la entrada de agua a Cuba. Pero el caso es que estas personas llevan 7 días sin agua. Pero esto no es de ahora. Esto no es casual, ni es puntual, ni es de ahora. Yo recuerdo cuando estaba en el PRE, estar una semana sin agua en el PRE. Recuerdo Pastorita, mi barrio ahí en Cienfuegos, estar 10 días sin agua. Personas de edificios de 18 plantas tener que bajar y subir escaleras con cubos de agua hasta las plantas últimas de los edificios, porque no había agua, 10 días sin agua.
Esto es la continuidad. Esto es lo que ellos llaman continuidad. Continuar sin agua desde hace años y años y años, ni siquiera pueden solucionar el problema del abastecimiento de agua. Al mismo tiempo que pasa esto, todos hemos visto la foto de la casa de Mariela Castro con la pipa de agua suministrándole agua a Mariela Castro. Claro, ellos sí tienen agua, el pueblo está en esta situación. Por eso yo no me creo, por cosas como esta, yo no me creo ninguno de los datos del COVID que ofrece el sistema cubano. Una de las principales razones para evitar el contagio del COVID, una de las principales medidas es la higiene. Y si no tienen agua, una semana, no puedes tener higiene. Y si no tienes higiene, propagas con más facilidad el COVID-19. Así que esos números, para los que todavía preguntan, ¿por qué dudas de los números del gobierno cubano, del régimen cubano, con los fieles y los transparentes que son? Pues no me los creo, porque ni siquiera hay agua para lavarse las manos y la cara. Pues por eso no me creo los números. Otra cosa de las que pasa en Cuba, en la potencia médica que no tiene agua, en esa potencia médica, otra cosa de las que pasa es esta. Miren, esto es la dependiente en La Habana. Les voy a poner este video. Mira, este es el baño donde nos estamos bañando. Miren las cochinadas de aquí. El baño. A ver. Mira, este es el baño donde nos estamos bañando. Miren las cochinadas de aquí. El baño. Esta es la sala. Mira, pacientes que no tienen ni sábanas, mira. Pacientes que no tienen sábanas en el hospital. Miren las condiciones. En las condiciones donde estamos viviendo los sospechosos de coronavirus en Cuba. Miren, aquí no hay más nada que eso. Miren, mi compañero tuvo que orinar en el piso porque hay una sola cuña en toda la sala, hay una sola cuña para todos los pacientes. Y él no se puede parar y sencillamente tiene que acostarse así porque no se puede bañar hoy. Mira, este es el... Pues esta familia es la potencia médica cubana. Una sola cuña para un hospital. Ese paciente ha tenido que orinarse en el suelo, porque no puede caminar, evidentemente. Pacientes sospechosos de COVID sin sábanas ni siquiera para dormir, sin sábanas en las camas. Esto es en un hospital en Cuba. Esto no es África, ni es Haití, ni es un montaje. Eso es La Habana. Ni siquiera es un hospital de provincia, del interior. Eso es La Habana, en el cerro, en la dependiente. Eso es La Habana. Pues así están pasando los pacientes, algunos, el COVID o los sospechosos de COVID en Cuba, en la potencia médica cubana. Y sale todavía algún genio a defender la potencia médica cubana. ¿Con qué vergüenza salen a defender estas cosas? Hay que tener poca vergüenza realmente para decir que esto es por culpa de un bloqueo imperialista. Esto es irresponsabilidad del gobierno, de las autoridades sanitarias y del personal sanitario del hospital, de los tres. Ese es el resultado de la irresponsabilidad de las tres partes. Un señor que puede ser familia de cualquiera de nosotros, sin siquiera una sábana para acostarse en una cama. Y otro señor que también puede ser familia de cualquiera de nosotros, que ha tenido que orinarse en el suelo, porque no hay cuña para que pueda hacer sus necesidades. Y hay fotos todavía más fuertes, que no las voy a poner aquí. Pero ese señor que se orinó en el suelo, ese señor terminó defecando también en el suelo, porque no le traían la cuña y tenía que defecar, evidentemente, y lo terminó haciendo en el suelo. Pues esta es la potencia médica cubana, y ustedes me dicen algunos que por qué no me creo, que cómo voy a dudar
de los datos que ofrece del COVID-19 en Cuba? Pues no me los creo. Porque si no hay ni una cuña para orinar en un hospital, ¿cómo me voy a creer que puedan controlar una pandemia? Pues no me lo creo. Así de simple. Vamos a seguir. Aquí tenemos otro regalo de la potencia médica cubana. Miren, esta es la comida, el almuerzo, en el mismo hospital, la dependiente. La potencia médica cubana ofrece estos alimentos a los enfermos por COVID-19 o los posibles contagios de COVID-19 en el hospital La Dependiente en Cuba. Los que hemos estudiado nutrición y dietética sabemos que un alto componente de la salud humana y de la cura de muchas enfermedades o de la prevención de otras es la alimentación. Pues esta es la alimentación que le ofrecen a los pacientes en La Dependiente. Así es como la potencia médica cubana alimenta a los enfermos. Y voy a hacer aquí una salvedad, porque también hay que decir las cosas como son. Yo tengo un gran amigo en Cuba que hace muy poco estuvo ingresado en un hospital por más de un mes, no en este hospital, en otro hospital de La Habana, y me comentó que la comida en ese hospital era aceptable. No buena, buenísima, pero tampoco mala, malísima. Era aceptable. Eso sí, la traían a la hora que les daba la gana y muchas veces llegaba fría, pero era aceptable en ese hospital. En el resto, pues esta es la comida que le dan a los pacientes. En La Dependiente hemos visto comida también del Hospital de Cienfuegos, del Hospital de Santiago de Cuba, del de Camagüey. Esta comida. ¿Ustedes creen que así yo me pueda creer los datos del COVID-19 que da el régimen cubano? Pues no me lo voy a creer, y el que se los crea es su problema. No me los puedo creer. Y para cerrar con la situación de Cuba, tenemos estas personas que con mucha valentía y mucho riesgo hacen este tipo de denuncias dentro de Cuba, hacen estas fotos, estos videos, los publican en las redes sociales, arriesgando su integridad tanto moral como física, hacen este tipo de denuncias. Para ello, para evitar estas cosas, el régimen cubano ha aplicado, o está aplicando, ha creado y está aplicando el decreto ley 370, inciso I. Por ejemplo, aquí tenemos a varias personas a las que le han sido aplicado el decreto ley 370, inciso I, con 3.000 pesos de multa. 3.000 pesos, para los que no son cubanos o estén desconectados de la realidad como algunos comunistas, 3.000 pesos es el salario como de 3 meses o 4 o 5 meses en Cuba. Para muchas personas incluso más de 5 meses de salario. Pues eso es lo que le ponen de multa, según el decreto ley 370, artículo 68, inciso I. Eso es lo que le ponen de multa a los cubanos que publican la verdad en las redes sociales. Videos como el que les he enseñado de la condición de los pacientes en La Dependiente, fotos como las que les he enseñado de la bandeja de comida, pues esas cosas que son verdad, que no son bulos, que no se las ha inventado nadie, que es la realidad cubana, hay cubanos que la denuncian en las redes sociales y la policía política cubana se dedica a escanear las redes sociales, localizar a esas personas y multarlos con 3.000 pesos de multa. A eso destina recursos el régimen cubano, en lugar de destinar recursos para alimentar a los enfermos, para comprar sábanas para los hospitales, para comprar cuñas para los hospitales, pues no. Destina los recursos a pagarle a policías para que monitoreen las redes sociales y para que localicen a estas personas y les pongan una multa. Ahora que algún comunista me diga que no, que la prioridad del sistema es la salud y la educación. Una mierda la salud y la educación. La prioridad es esta: evitar que la gente denuncie lo que está pasando en Cuba. Familia, ayer hicimos la manifestación virtual, la protesta virtual, como muchos de ustedes le han llamado,
No fue perfecta, fue la primera. Se hizo un esfuerzo enorme, me consta, por parte de la familia Pérez para que todo saliera bien. Estuvieron muchos días probando conexiones, conectándonos hasta tarde para probar las entradas y las salidas y los audios y todo esto. Y al final, por cosas del directo, por cosas de la tecnología, pues hubo algunos fallos, lo que es normal cuando hay tantas personas conectadas. Fue la primera que hicimos, y ayer se conectaron en el momento de la directa 152.000 personas solo en Facebook. En YouTube otras miles. 152.000 en Facebook. Esa fue la primera, con los errores que hubo. Pero da una muestra. Hoy por la mañana ya habían 206.000 visualizaciones. Da una muestra de que cada vez efectivamente somos más y que somos muchos, que no somos 4 gatos como ellos quieren hacer pensar al mundo. No somos 4 gatos. Que es verdad que de los casi o de los más de 2 millones de cubanos que hay fuera se ha conectado un 5%, sí es verdad, pero es un 5% que antes no se conectaba, que antes no daba la cara, y ayer estaba ahí, 152.000 conectados. Eso es un gran logro, y eso es una de las causas por las que aplican el decreto ley 370, artículo 68, inciso I, porque le tienen miedo, por más que salga alguna persona a decir, como el Eduardo del Llano, que dice, uy, que por cuatro gatos que se manifiestan el gobierno está temblando. Pues no son 4 gatos, fueron 152.000, y esa es la razón del decreto ley 370. Tienen miedo de lo que estamos haciendo, tienen miedo de la unión que se está logrando, porque saben que esto va a ir a más y a más y a más, y llegará el momento en que no les valga tampoco el decreto ley 370, ni les va a valer nada para contener el volumen de información que entra y sale del país. Por eso tenemos que seguir insistiendo en lo mismo. Se acerca una fecha importante para nuestro país. Se acerca el 20 de mayo. Quedan aproximadamente 3 semanas para el 20 de mayo. El 20 de mayo es el día en que Cuba nació como república. Dejó de ser un territorio español para convertirse en una nación propia, una república independiente. Esa fecha, que deberíamos celebrarla todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, deberíamos hacer una fiesta ese día, porque fue el día en que le pusimos a nuestro país el nombre de República de Cuba y tuvimos por primera vez una constitución de una república, no de una república en armas, no, una constitución de una república, fue la primera vez que la tuvimos. Pues ese día deberíamos celebrarlo todos los cubanos, y ese día el régimen se ha encargado de borrarlo prácticamente de la historia para poder celebrar el 1 de enero, que fue cuando los comunistas tomaron el poder por las armas, para poder celebrar ese 1 de enero como si Cuba hubiera nacido ese día. Pues tenemos que recuperar nosotros esa celebración de ese 20 de mayo, que es nuestro día, el día de nuestra república, el día de nuestra independencia. Así que el próximo 20 de mayo intentaremos organizar algo. No sé exactamente lo que será, pero vamos a volver a hacer algo el próximo 20 de mayo porque tenemos que conmemorar nuestra república y hablarle de eso a los cubanos. Decirles que Cuba no nació el 1 de enero de 1959. No, ahí fue cuando empezó a morir Cuba. Cuba nació el 20 de mayo cuando nos hicimos república. Familia, voy ahora a empezar a leer un poco los comentarios y luego al final hacemos un resumen de los datos del COVID en España, en el mundo y en Cuba otra vez. Voy a cambiar la pantalla de sitio, lo voy a poner por aquí y voy a empezar a leer los comentarios.
Dice Leonardo González que el 1 de enero no nos identifica. Exactamente, Leonardo. El 1 de enero, a mí por lo menos, no me identifica en absolutamente nada. El 1 de enero para mí es una fecha que lo único que me dice es que comienza el año. Ya está. No me identifica en nada. Exacto, Osana. Ese 1959, 1 de enero, empezó a morir Cuba. Y tenemos que rescatar nuestro 20 de mayo, que es nuestra república. El régimen ha intentado coger esta fecha, incluso en los libros de texto de historia, se menciona, pero se menciona como una fecha más y se pasa por alto. Tenemos que volver a decirle a los cubanos que el 20 de mayo es la fecha que debemos celebrar. Roberto González, me dice Roberto, Carlito, con todo respeto, el canal debería llamarse Datos e Ideas. Roberto, con todo respeto, el canal le pongo yo el nombre que yo quiera. Vamos, desde el respeto, ¿eh? Pero el canal se llama como yo quiera. Pues eso, Osana y Ramón Artiles, el 20 de mayo, si hacemos algo, contamos con todos ustedes, seguro. Me dice Boris Vizcaíno que hable del precio del crudo. Boris, el precio del crudo, el barril de Brent, hace, pues, creo que 3-4 días estaba en 21 dólares, estaba entre 21 y 24 dólares, por ahí estaba el barril de Brent hace 3-4 días. El precio del crudo ha caído muchísimo, pero sin embargo en Cuba sigue sin haber petróleo y siguen los apagones. ¿Qué pasa? Que lo de siempre, que no tiene dinero para comprar crudo, y el crudo que compra se dedica a procesarlo, a refinarlo y a exportarlo. Tenemos datos del 2017 de exportaciones de crudo a Luxemburgo, Singapur y Suecia, sí, por valor de 65.7 millones de dólares. Estos son datos reales, contrastables, de exportación de derivados del petróleo, no de crudo. Pues eso es lo que hace el régimen cubano con el poco petróleo que entra a la isla, pues lo procesa, lo refina y luego una parte la exporta, pudiendo repercutir esos productos en la calidad de vida de los cubanos, en el precio de la gasolina, por ejemplo. Pues no, simplemente lo coge, lo procesa, los exporta y a saber qué hacen con ese dinero. Y luego dicen que no hay petróleo por culpa de lo que ellos llaman el bloqueo. Falso. Falso. Es verdad que hay multas a barcos y todo esto, eso es verdad. Pero esa no es la razón por la que no haya petróleo. La razón es por la que el poco que entra se dedican a procesarlo y a exportar una parte. Sí, Roger 11K, Make Cuba Great Again. Claro, vamos a hacer Cuba grande otra vez. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hay de malo? ¿Tú tienes algún problema con que Cuba sea grande otra vez? Ya lo fue una vez, queremos que vuelva a serlo otra vez. ¿Tienes algún problema con el idioma inglés? ¿Te enseñaron que el inglés es malo? ¿O que lo que diga Trump no puede decirlo el resto del mundo porque está mal? No, porque el Che usó la palabra victoria, los demás no pueden decir victoria. A este punto de cosas absurdas han llegado las personas. A atribuir, porque alguien haya usado una frase o porque alguien use un idioma, el resto de los demás no pueden usarla. Fíjense ustedes hasta dónde llega el absurdo del ser humano. Así nos va. Así nos va. Claro, Roger, mira, vamos a coger el diccionario inglés, vamos a cogerlo, y como Trump ha dicho esta frase, vamos a borrar cada una de estas palabras del diccionario inglés, para que así la gente no pueda pronunciarlas más porque las ha pronunciado un racista. Hay que ser simplón, realmente. Vamos a ver, dice Roberto González, el 1 de enero se conmemora el triunfo de una revolución democrática que acabó con una dictadura de derecha. Claro, Roberto González, porque para ti democrático es tener un solo partido, ¿no? Eso es lo democrático.
Fíjate que acabas de decir una mentira y una verdad en la misma frase. Acabó con una dictadura de derechas, esa es verdad, pero la parte de revolución democrática, ¿de dónde te la has inventado? Porque aquí lo primero que hizo Fidel Castro, fíjate lo democrático que fue, que enjuició a unos pilotos que un tribunal puesto por Fidel Castro los había absuelto, y Fidel Castro levantó todo el sistema judicial, los volvió a enjuiciar y los condenó él mismo. ¿Eso te parece democrático? ¿Esa es tu revolución democrática? O Hugo Hermatos, que renunció por carta, renunció a su cargo y lo metieron preso. ¿Esa es tu revolución democrática? O la eliminación de la Constitución del 40, que prometió en La historia me absolverá y prometió en el manifiesto de la Sierra Maestra que la iba a restablecer y que iba a convocar elecciones en 6 meses. Y ni una cosa ni la otra. Hasta el 76 no creó una nueva Constitución que no fuera del 40. ¿Esa es tu revolución democrática? No vengas aquí a decir estas cosas porque quedas en ridículo. Esto vete a decirlo a otros canales, que todos sabemos de quién son, que te van a aplaudir, pero aquí estás haciendo el ridículo, literalmente. Vamos a ver. Roberto Lago, muchísimas gracias por tu colaboración. No, Bucanero, no he jugado a baloncesto. Además se me da fatal el baloncesto. No es conmigo, vale. Cubano 2020, que estabas hablando con el Bucanero, vale. Ciberclaria, no les hago caso. Es que me gusta responderle estas cosas porque ellos mismos quedan expuestos cuando dicen estas frases, cuando escriben estas cosas, ellos mismos quedan expuestos en su analfabetismo histórico y en su falta de conocimiento de Cuba. Ellos mismos quedan expuestos. Entonces por eso se lo respondo, pero vamos, que no me lo tomo personal, si al final los analfabetos históricos son ellos. Dice Francisco Castillo, felicidades Carlito por tu trabajo, saludos desde Cincinnati. Y el 20 de mayo es la fecha de la República de Cuba, exacto. Así que Francisco, muchas gracias a ti también por estar aquí. Y el 20 de mayo es nuestra fecha, algo tenemos que hacer, seguro. Vamos a ir pensando entre todos y a todo el que se le ocurra alguna idea y quiera irmela diciendo, pues me la va enviando y lo vamos comentando. Ciberclaria, mira, has tocado un punto interesante, Ciberclaria. El Che era racista, muy racista, pero muy racista. No solo se limitaba a odiar a la raza negra, que también odiaba a los mexicanos, por ejemplo, a los homosexuales, por ejemplo. Pero claro, estas partes ellos no lo ven. Ahora claro, dice Roberto González que todas esas cosas acontecieron después cuando radicalizaron el proceso. Roberto González, el proceso se radicalizó desde la primera semana de 1959 cuando intentaron invadir Panamá. No hubo un después, no hubo un con los años, no. La primera semana de 1959 el régimen comunista cubano ya estaba intentando invadir Panamá. Entonces, no, tampoco tienes razón, Roberto González, no. Ya te digo que estás intentando hablar de una parte de la historia en un sitio donde hay mucha gente que la conoce muy bien, porque la hemos estudiado. Dice Lázaro Cárdenas, como se dice en USA, tienes derechos a callar o se usarán en tu contra tus propias palabras. Sí, eso en cualquier sentido que lo digas es muy razonable. Gracias a ustedes, Omar Sánchez, gracias a ustedes. Ya, como lo dije al principio, ninguno de los canales que hay hoy en YouTube que estamos denunciando la realidad de Cuba, ninguno de nosotros fuera absolutamente nada sin todos ustedes, que son los que a través de visualizar los canales, compartir los canales, difundir la información, a través de todas esas acciones son los que hacen que nuestros canales sigan funcionando. Si ustedes no nos ven, nuestros canales mueren. Así que el mérito no es nuestro, el mérito es totalmente de ustedes.
Roberto González, ya no te voy a responder por última vez porque voy a seguir leyendo comentarios de otras personas. Tú también estudiaste, Roberto. Estoy totalmente seguro que sí. Lo que pasa es que lo que estudiaste probablemente no se corresponda con la realidad. Entonces, eso me pasó a mí también. No te sientas mal, no eres el único. Yo también estudié en Cuba y lo que estudié no se correspondía con la realidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando salí de Cuba me dediqué a estudiar lo que de verdad había pasado. Y es lo que te recomiendo que hagas. Sí. Tú probablemente habrás estudiado mucho, pero entérate ahora de la verdad, de lo que pasó de verdad, para que los estudios que tienes puedas entonces usarlos en un buen fin. Joaquín Rojas, sería muy bonito hacer el 20 de mayo en Cuba, cuando Cuba sea un país normal, pues sería muy bonito hacer el 20 de mayo en Cuba lo mismo que se hace el 4 de julio en Estados Unidos. Sería muy bonito hacerlo. Me gustaría muchísimo ver esa fiesta del 4 de julio en Estados Unidos, me gustaría verla en Cuba. Esos fuegos artificiales, ese orgullo que sienten los americanos por su país y por su independencia, pues eso me gustaría vivirlo en una fiesta cubana así, un 20 de mayo. Osmel, muchísimas gracias por tu colaboración. Yanier, sí, Yanier, están cerrados los gimnasios, pero no estoy delgado, Yanier. Sencillamente ya se acerca el verano y tengo que empezar a recortar peso y grasa. Entonces ahora viene la época de perder peso. Y dale, Roberto González, con lo mismo. Roberto, eres un poco cansino, manteniendo el respeto. Yo no tengo la verdad, Roberto. Yo sencillamente he estudiado y he leído la otra versión de la historia, que es la que vivió mucha gente y la cuenta. Entonces, si tú quieres creértelo, no es problema tuyo. Sé feliz como tú quieras, pero deja a los demás, que conocemos la otra historia, también ser feliz nosotros. Si no te interesa lo que estamos hablando aquí, pues eres libre de irte y no escucharlo. Pero no vengas aquí a contar mentiras, que todos sabemos que son mentiras. Dice Roger 11K, Cuba fue un país de grandes contrastes. Idealizar el pasado no es una buena receta. No, Roger, tienes razón. El pasado no hay que idealizarlo. Yo no estoy idealizando nada. Sencillamente estoy reclamando que se celebre el 20 de mayo como el día del nacimiento de nuestro país como república. Eso no es idealizar absolutamente nada. Es celebrar una fecha que es importante para todos los cubanos, más importante que el 1 de enero del 59 incluso. Fue un país de muchos contrastes. Cuba tenía entre el 18, con las cifras, los estudiosos más optimistas daban un 18, los más pesimistas daban hasta un 30% de analfabetismo. Es un porcentaje alto. Comparado con su entorno, en esa época era uno de los porcentajes más bajos. Entonces, habían analfabetos, había pobreza. Comparada con la de su entorno, era casi el país menos pobre de su entorno, o el más rico de su entorno. Y sí, había muchísimos contrastes. Rafael Ángel, muchísimas gracias. Había muchísimos contrastes y no tenemos que idealizar nada. Al contrario, tenemos que ver todo lo malo que había, estudiarlo, para no repetirlo, y coger lo bueno que había, que era mucho también, y perfeccionarlo. Eso es lo que deberíamos hacer. Lo que no deberíamos hacer es seguir insistiendo en un modelo socialista que fracasa una y otra y otra y otra vez en Cuba y en todo el mundo, y siguen personas pensando que ese es el camino a la destrucción, básicamente. Dice Víctor Ramírez, en Cuba nos espera un trabajo laborioso. ¿Se imaginan preparar, educar y formar profesores que eduquen y no adoctrinar? Víctor, eso es un gran trabajo, muy laborioso, pero no es tan complicado de hacer. Lleva mucho trabajo, pero no es algo muy complicado. Es sencillamente, y te lo digo además porque estos días he estado leyéndome varios programas de estudio de varios grados, en varias enseñanzas en Cuba, desde primaria hasta preuniversitario. Me he estado leyendo varios programas de estudio porque quiero hacer un video sobre eso, y planes de clases también. Y es mucho trabajo, un volumen de trabajo importante, pero no es complicado, sencillamente es corregir
algunos puntos de los programas de estudio y corregir los contenidos. ¿Sabes? Por ejemplo, evitar el adoctrinamiento en la escuela sería tan simple como evitar todas las consignas, todos los lemas, quitar ese diferendo Estados Unidos-Cuba que han metido en todas las asignaturas, quitar esa alabanza continua a la figura de Fidel, el Che, Camilo, todo esto, eliminarlo. Los niños no tienen que alabar a nadie, los niños tienen que aprender y ya está. ¿Sabes? Eliminar todo eso sería pues acabar con el adoctrinamiento y luego educar a los profesores. Dice Indy SA, ahora no hay contraste, miseria para todo el mundo, menos para los Castro y su corte de bufones. Exacto. Ahora no hay un contraste como había en aquella época, en los 40, en los 50. No, ahora no hay contraste. Ahora todo el mundo es igual de pobre, salvo ese 1% que es la cúpula del poder. Hemos visto hace poco las fotos del hijo del nuevo primer ministro con sus vacaciones a todo lujo, cosa que ningún cubano puede hacer, o prácticamente ningún cubano puede hacer. Pues ellos sí pueden hacer. Eso es un contraste brutal de los que hay ahora. Hoy dice Sergio que el comunismo ha matado más gente que el coronavirus, pero vamos, por millones, más de 100 millones de muertos por comunismo. Dice Vázquez, a mi abuelo le expropiaron su camión de mudanzas y luego se enteró que lo dejaron pudrir a un garaje. Y a tu abuelo y a miles de cubanos, sus camiones, sus carros, sus guaguas, sus autobuses, todo eso se lo quitaron y lo destrozaron y no les pagaron nada. Dice el Iván Rodríguez, Carlito, ¿crees que existe hoy un líder en Cuba capaz de realizar el cambio de mentalidad? Iván, el cambio de mentalidad no, desde mi punto de vista, esta es mi opinión personal, el cambio de mentalidad no tiene que realizarlo ningún líder. El cambio de mentalidad tiene que realizarlo cada cubano. Cada uno de nosotros tiene que, como mismo le acabo de decir a este usuario, a Roberto, cada uno de nosotros debería estudiar de verdad lo que ha pasado en Cuba, analizar el entorno, hablar con personas que vivieron en aquella época, que te cuenten lo que pasó, y a partir de ahí pues comenzarnos a cambiar internamente nuestra mentalidad y comenzar a decir lo que pensemos de forma libre, aunque traiga consecuencias, las trae, pero decir lo que pensamos. Y eso es lo que va a conseguir que Cuba sea un país en gran medida libre, un país de ciudadanos libres. Pero no creo que sea una persona específica la que pueda cambiar la mentalidad de otras. Por lo menos yo no actúo en ese sentido. Sé que hay personas que sí actúan en ese sentido. Fidel Castro fue una de ellas. Y el resultado es lo que tenemos hoy. Darío Recio. Darío, yo reviso por lo general todos los comentarios del chat después de la directa. Lo suelo revisar. Así que si has dejado algo, pues seguramente lo leeré y te responderé. Sergio González recomienda la serie de Chernobyl. Sí, Sergio, la he visto, muy buena serie. Deja muy expuesto. Esa serie para mí tiene un contraste importante. Primero es el pragmatismo de los soviéticos, el pragmatismo de decir esto hay que contenerlo, sea al coste que sea, aún con vidas humanas, y lo contuvieron, tarde pero lo contuvieron. Y por otra parte, pues la irresponsabilidad y todo el ocultismo propio del soviet, que provocó prácticamente un desastre a nivel global. Dice Zulay, Carlos, ¿qué sistema quisieras que adoptara Cuba, socialdemócrata o república democrática? Zulay, yo lo que quiero es que haya unas elecciones, un proyecto de varios proyectos de sistemas que la gente propongan, que haya gente que vote libremente por qué proyecto quiere y que a partir de ahí pues se pueda restablecer la Constitución del 40, mejorarla y que la gente elija en qué proyecto quiere vivir. A mí me gustaría una república como plantea la Constitución del 40,
pero eso debe decidirlo el pueblo, debemos decidirlo entre todos, lo que queremos. Yo tengo mi preferencia, obviamente, yo tengo la mía. No, no es que yo no sepa lo que quiero, yo sé lo que yo quiero, pero es mi preferencia. A ver, mira, dice J... Ah, bueno, no, esto le está contestando a... Vale. Albert, la serie Trotsky es muy buena. Deberían verla todos. Todo el que le interese conocer la verdad de lo que pasó en la Unión Soviética, de cómo se constituyó el régimen comunista a través del golpe de Estado a Kerensky, al gobierno socialista, eso lo expliqué ya en un video, al gobierno socialista de Kerensky, Lenin le dio un golpe de Estado y fue con la fracción bolchevique del partido, y fue como tomó el poder. A partir de ahí fue que se constituyó el gobierno comunista ruso. Eso deberían verlos todos porque es el retrato de prácticamente lo que ha ido replicándose luego en cada uno de los países comunistas a lo largo de la historia. Pues nada, familia, ya pasamos la hora de transmisión. Voy a hacer un resumen de los datos del COVID en el mundo, en España y en Cuba, y así nuestra familia en Cuba, que es mi público principal para esta directa de los lunes, así nuestra familia en Cuba se lleva una idea de cómo va avanzando la pandemia a nivel internacional y de las principales noticias. Voy a cambiar de pantalla y vamos a hacer un resumen de las noticias y de los datos del COVID. Tenemos el mundo con 2.995.456 confirmados, prácticamente 3 millones de confirmados de COVID. Estados Unidos a la cabeza con casi 1 millón de confirmados. España, el país que me encuentro, el desastre de país en el que me encuentro actualmente, con 229.422. Italia en tercer lugar con 197.675. Y luego varios países de la Unión Europea continúan la lista. El total de muertos a nivel internacional es de 207.583 y el caso de Estados Unidos ha hecho casi 5,5 millones de test para detectar casos de COVID. En el caso de España tenemos a día de hoy, pues les repito aquí el avance del COVID en España para que vean cómo ha ido avanzando. Como pueden ver, hasta el día de hoy. En el caso de España, a día de hoy, tenemos una disminución, bueno, desde hace ya varias semanas ha habido una disminución de las muertes comparado con el 12 de abril. A día de ayer, de hoy, en el cierre de hoy, tuvimos 331 muertes. Ayer fue un día con 288, se bajó de las 300 muertes, por desgracia hoy volvió a subir y es probable que esta semana haya un ligero aumento debido a la salida de ayer y de hoy de los niños, con los padres que han salido a caminar. Eso probablemente produzca un pequeño incremento de los casos de muerte y de contagio. Ojalá y no. Otra noticia importante en España es la de estos señores parásitos, insisto, porque es lo que creo que son, parásitos, sindicalistas, que viven del dinero de los contribuyentes, su salario es de los impuestos de todos nosotros, en contra de nuestra voluntad. Porque nosotros, aunque no querramos, tenemos que pagar impuestos, que luego ese dinero se coge para subvencionar a estos parásitos. Pues estos están hablando de nacionalizar empresas en España cuando pase la crisis del COVID-19. Así nos va. En el caso de Cuba, aquí tenemos la gráfica que nos ofrece el proyecto inventario.org. He actualizado, ya están los datos de ayer cargados en la gráfica. En el caso de Cuba tenemos 1.389 casos confirmados hasta el cierre del día de ayer. Tenemos aquí una disminución de los casos de COVID, 32 a 20. Esto parecería indicar en un país normal que
se está controlando la pandemia. En el caso de Cuba yo dudo mucho que sea así, dudo mucho de estas cifras y ya les he explicado y les he enseñado por qué dudo de estos datos. A nivel de provincia, pues la ciudad de La Habana es la provincia de La Habana es la provincia con más contagios, con 579, seguida por Villa Clara, y luego ya en prácticamente todo el país está extendido el virus. Aquí tenemos un mapa por municipios que hasta el día 18 de abril tenía pues esta distribución. Prácticamente todos los municipios del país presentan algún caso de contagio. Entonces, familia, mi recomendación para nuestras familias en Cuba es la que llevo diciendo hace ya varias semanas: manténganse dentro de casa. Esto no está disminuyendo. Estas cifras que da el régimen cubano, aunque parezcan que tienen controlada la pandemia, no tienen nada que ver. Manténganse en casa, intenten salir lo menos posible, intenten mantener las medidas de higiene, intenten mantener el aislamiento. Es lo único que cura, lo único que previene el COVID, el aislamiento. Entonces intenten evitar las aglomeraciones. En Cuba todavía siguen existiendo colas y sigue Díaz-Canel pidiendo a la policía que aumente las sanciones a la gente que está vendiendo, a los vendedores ambulantes principalmente, y todas estas cosas absurdas que hace el régimen cubano. Pues ustedes, familia, dentro de Cuba, manténganse aislados, manténganse seguros, mantengan la distancia entre personas, que esto en Cuba apenas está empezando. Así que nada, creo que ya ha sido una directa interesante. Hemos tenido prácticamente todo el rato más de 600 conectados. Así que nada, voy a dar por finalizada la directa aquí mismo ya. Muchas gracias por conectarse a esta directa de los lunes. El lunes que viene vuelvo a actualizar la directa con la información del COVID. Mañana por la noche, por la noche en el caso de España, por la tarde en el caso de Cuba, Miami, tengo la sección en el canal de la familia Pérez, que vamos a tocar mañana un tema interesante en la sección del canal de la familia Pérez. Así que si quieren verla, pues mañana vayan todos ahí al canal, que allí la vamos a hacer. Es un tema bastante curioso, bastante curioso. Y el miércoles, el video del miércoles, como de costumbre. El viernes la tertulia de los viernes y el sábado el video del sábado. Así que nada, familia, un abrazo, un saludo y nos vemos mañana en el canal de la familia Pérez. Muchas gracias por estar aquí.